La maestra de guardería fue despedida tras una queja, pero el millonario vio el libro infantil que ella llevaba. Era el mismo que él le leía a su hija todas las noches antes de que desapareciera hace 23 años. El sol de marzo se colaba tímidamente por las ventanas polvorientas de la guardería Pequeños Angelitos, ubicada en una de esas colonias de la Ciudad de México donde la esperanza se mezcla con el concreto agrietado. Nayeli Campos Roldán acomodaba con cariño los crayones de colores mientras tarareaba una canción que no recordaba dónde había aprendido. A sus 27 años, tenía esa belleza sencilla que no necesita maquillaje para brillar, ojos grandes y expresivos, cabello castaño recogido en una coleta práctica, y una sonrisa que podía calmar el llanto de cualquier niño. «Maestra Naye, maestra Naye», gritó el pequeño Sebastián, corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Era uno de esos niños que llegan a la guardería con moretones que nadie explica y ropa que ha visto mejores días, pero que se transforman completamente cuando sienten amor verdadero. «¿Qué pasó, mi cielo?», le preguntó Nayeli, agachándose para quedar a su altura. Siempre hacía eso, ponerse al nivel de los niños. Decía que era la única manera de realmente escucharlos. «¿Me lee el cuento otra vez? ¿El de las estrellitas?». Nayeli sonrió y sacó de su bolsa un libro bastante maltratado, El corazón de las estrellas. Decía en la portada con letras doradas que ya habían perdido su brillo. Era un libro extraño para una mujer de su condición económica. Las páginas eran de papel fino, las ilustraciones parecían hechas a mano, y tenía esa elegancia que solo poseen las cosas caras. Pero para Nayeli, era su tesoro más preciado. No recordaba exactamente cómo había llegado a sus manos. Tía Inés, que la había criado desde que tenía memoria, siempre le decía que había sido de su mamá, pero las explicaciones nunca fueron muy claras. Lo único que sabía es que ese libro la calmaba de una manera inexplicable, como si las palabras llevaran dentro el eco de una voz muy querida. «Era una vez una estrellita que se perdió en el cielo», comenzó a leer, y inmediatamente se formó un círculo de niños a su alrededor. Tenía esa manera especial de contar historias, que hacía que hasta los más inquietos se quedaran quietecitos, como hipnotizados. Desde la puerta de la dirección, Griselda Barrera Falcón observaba la escena con una mezcla de amargura y envidia que le carcomía las entrañas. A los 45 años, Griselda tenía el corazón tan seco como su útero estéril. Había intentado durante años tener hijos. Había gastado todos sus ahorros en tratamientos que nunca funcionaron. Y ahora veía cómo esa niña mimada, así le decía a Nayeli cuando hablaba con las otras maestras, conseguía lo que ella nunca pudo, el amor incondicional de los pequeños. «No es justo», murmuró entre dientes apretando los puños. «Yo soy la directora. Yo debería ser la favorita». Esa mañana, el destino le dio a Griselda la oportunidad que había estado esperando durante el recreo, mientras Nayeli supervisaba a los niños en el pequeño patio de la guardería. Ocurrió lo inevitable. El pequeño Diego se tropezó corriendo detrás de una pelota y se raspó la rodilla contra el piso de cemento. «¡Ay, ay, ay!», lloró el niño, más por el susto que por el dolor. Nayeli corrió hacia él inmediatamente. «Tranquilo, mi amor, no pasa nada, es solo un rasponcito». Lo cargó con cuidado y lo llevó al botiquín para limpiarle la herida. Era el protocolo normal, algo que había hecho cientos de veces, pero Griselda vio su oportunidad dorada. Esa tarde, cuando los papás de Diego llegaron por él, Griselda los interceptó en la entrada con cara de preocupación fingida. «Señores Martínez, necesito hablar con ustedes sobre un incidente muy grave que ocurrió hoy». Los padres, que trabajaban doble turno para poder pagar la guardería, se alarmaron inmediatamente. La maestra Nayeli dejó que su hijo se lastimara por no estar prestando la debida atención. «Esto es negligencia pura, y no puedo permitir que ponga en riesgo a los demás niños». «¿Negligencia?», preguntó la señora Martínez, confundida. «Pero si solo es un raspón, Diego nos contó que la maestra lo curó y le dio besitos para que no doliera». «Exactamente el problema», siguió Griselda, ahora con más confianza. «Una maestra profesional no debe permitir que los accidentes ocurran. Y lo de los besitos, bueno, hay protocolos que seguir». Los padres se miraron entre sí. No entendían bien qué estaba pasando, pero la autoridad de la directora los intimidaba. Al día siguiente, Griselda citó a Nayeli a su oficina. El cubículo era pequeño y estaba lleno de papeles desordenados,
fotos de Griselda en eventos de la Secretaría de Educación y una planta que estaba muriendo por falta de cuidado. «Siéntate, Nayeli. Tenemos que hablar». Nayeli se sentó, sintiendo un nudo en el estómago. Conocía esa mirada de Griselda. La había visto antes cuando despidió a la maestra Carmen por llegar 5 minutos tarde 3 veces en un mes. Los padres de Diego presentaron una queja formal por negligencia. «No me dejas otra opción que separarte de tu puesto». «¿Qué?». Nayeli sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. «Pero, señora Griselda, fue solo un accidente normal. Los niños se caen. Eso es parte de ser niños. Las reglas son las reglas, Nayeli. Y francamente, creo que ya era hora. Tu manera tan cariñosa con los niños ha generado comentarios. No es profesional». Esas palabras fueron como dagas. Nayeli sintió que se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se negó a llorar delante de esa mujer que nunca la había soportado. «Mis niños me quieren porque los trato con amor, no porque esté haciendo algo malo. Recoge tus cosas. Tu último día es hoy». Nayeli salió de esa oficina sintiéndose como si le hubieran arrancado el alma. Ser maestra no era solo su trabajo, era su vocación, su razón de ser. Desde niña había soñado con tener su propia escuela, con ser esa figura maternal que ella nunca tuvo completamente, mientras guardaba sus pocas pertenencias en una caja de cartón. Los niños se acercaron uno por uno. «Maestra Naye, ¿por qué está llorando?», preguntó la pequeña Sofía, que apenas tenía 4 años, pero ya había desarrollado esa intuición especial que tienen los niños para detectar la tristeza en los adultos. «No lloro, mi amor, solo tengo algo en el ojo», mintió Nayeli, tratando de sonreír. Sebastián le extendió un dibujo que había hecho esa mañana, una figura de palitos con un vestido azul, su color favorito, rodeada de muchos niños pequeños. «Para que no se olvide de nosotros, maestra». Eso fue lo que rompió la última barrera. Nayeli abrazó a cada uno de sus niños, prometiéndoles que siempre los llevaría en su corazón. Salió de la guardería pequeños angelitos, con su caja de cartón, su bolsa gastada y su libro, El corazón de las estrellas, apretado contra el pecho. El sol de la tarde le pegaba en la cara, pero ella no sentía su calor, solo sentía un vacío enorme, como si le hubieran quitado la razón de existir. Caminó sin rumbo por las calles de su colonia, pasando por los puestos de tacos que ya empezaban a encender sus anafres para la cena, esquivando a los niños que jugaban fútbol en la calle con una pelota desinflada, oyendo el sonido familiar de las televisiones que transmitían la novela de las 8 desde las casas con puertas abiertas. Su vida había sido siempre sencilla, pero tenía propósito. Ahora, con 27 años, se sentía completamente perdida. No tenía ahorros, no tenía familia propia, y acababa de perder lo único que le daba sentido a sus días. Se detuvo en una esquina, esperando que cambiara el semáforo, cuando sintió que alguien la observaba. Volteó instintivamente, pero solo vio el tráfico habitual de la Ciudad de México, camiones de carga, combis llenas de trabajadores regresando a casa y algunos coches que parecían perdidos en esa zona humilde. Sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El destino, ese dramaturgo invisible que mueve los hilos de nuestras historias, ya había puesto en marcha la maquinaria que la llevaría de vuelta a casa. Siguió caminando, abrazando su libro como si fuera lo único real que le quedaba en el mundo. 3 días después de perder su trabajo, Nayeli seguía caminando por las calles como alma en pena. No había podido dormir bien. Apenas había probado la comida que tía Inés le preparaba con tanto cariño y se la pasaba abrazando el corazón de las estrellas, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Esa mañana de jueves, decidió ir al centro de la ciudad a buscar trabajo. Se había puesto su mejor vestido, uno azul marino, que había comprado en el tianguis, pero que se veía decente, y había cargado su bolsa con copias de su currículum impreso en papel barato. La esperanza es lo último que se pierde. Siempre decía tía Inés, el tráfico del centro era un caos. Como siempre, los claxones sonaban sin parar, los vendedores ambulantes gritaban sus mercancías, y el olor a tacos de canasta se mezclaba con el smog de los camiones. Nayeli caminaba con prisa, esquivando charcos y coches estacionados en doble fila, cuando de repente sintió un empujón. «Oiga, fíjese por dónde camina», le gritó un señor gordo que llevaba una caja de refrescos. El empujón la desbalanceó y salió disparada hacia un lado, directo hacia la calle,
donde los coches pasaban a toda velocidad. Cerró los ojos, esperando lo peor, cuando sintió que unas manos fuertes la sujetaron del brazo y la jalaron hacia atrás. «Cuidado, ¿está bien?» Nayeli abrió los ojos y se encontró cara a cara con un hombre que le quitó el aliento. Era alto. Vestía un traje que probablemente costaba más que lo que ella ganaba en 6 meses. Tenía el cabello negro con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido y unos ojos verdes tan intensos que parecían ver directo al alma. «Sí, estoy bien. Muchas gracias, señor. Ese hombre me empujó y...» Pero el hombre no la estaba escuchando. Su mirada se había fijado en algo que ella tenía entre las manos. El libro. Su expresión cambió completamente, como si hubiera visto un fantasma. «Ese libro», murmuró, con una voz tan baja que casi se perdía entre el ruido del tráfico. «¿Perdón?», preguntó Nayeli, confundida. Lorenzo Galván Sepúlveda sintió que las piernas le temblaban. No podía ser. Después de 23 años, después de miles de investigaciones, de noches sin dormir, de esperanzas rotas una y otra vez, ahí estaba, el ejemplar exacto de El corazón de las estrellas, que él había comprado para Luna en esa librería francesa de Polanco. Reconocía hasta el pequeño rasguño en la esquina inferior derecha de la portada, donde Luna había tratado de despegar una calcomanía. Su libro. Logró articular, sintiéndose ridículo. ¿De dónde lo sacó? Nayeli apretó el libro contra su pecho instintivamente. Era la primera vez que alguien le preguntaba por él de esa manera tan desesperada. «Es mío desde niña. ¿Por qué?» Lorenzo se pasó una mano por el cabello, tratando de calmarse. Tenía que actuar con inteligencia. Si esta joven tenía alguna conexión con Luna, no podía asustarla con preguntas directas. «Es que es un libro muy especial, muy difícil de conseguir. Solo se hicieron unos cuantos ejemplares». «Ah». Nayeli no sabía qué decir. «Pues mi tía me dijo que era de mi mamá». «¿Su mamá?» Lorenzo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Esta joven tendría unos 27 años, la edad exacta que tendría Luna ahora. Tenía el cabello castaño como Elisa, pero esos ojos grandes y expresivos, se parecían a los suyos. «Oiga, ¿se siente bien? Se ve muy pálido», le preguntó Nayeli, preocupada. Sí, perdón. Es que he tenido un día muy pesado». Lorenzo trató de sonreír, pero su mente estaba funcionando a 1000 por hora. «¿Cómo se llama usted?» «Nayeli Campos». «Nayeli», repitió él, como probando el nombre. «Es muy bonito. Gracias, y usted es muy amable por ayudarme, de verdad». Lorenzo se dio cuenta de que la estaba poniendo nerviosa con tanto escrutinio. Tenía que irse, pero antes necesitaba saber dónde encontrarla. ¿Trabaja por aquí cerca? Bueno, andaba buscando trabajo, la verdad, admitió Nayeli. Sonrojándose un poco, no le gustaba hablar de sus problemas con extraños, pero algo en ese hombre la tranquilizaba. ¿En qué trabaja? Soy maestra, o era. Trabajo con niños pequeños. Otra coincidencia que lo dejó sin aliento. Luna siempre había dicho que quería ser maestra cuando fuera grande. Estoy seguro de que encontrará algo pronto. Una persona como usted, que se ve que tiene buen corazón, siempre encuentra su lugar en el mundo. Nayeli sonrió tímidamente. Eso espero. Bueno, yo tengo que irme. Mucho trabajo. Ya sabe cómo es esto. Lorenzo sacó su cartera y fingió buscar algo. Tome, para un taxi o algo. No me gusta que las señoritas caminen solas por estas calles. Le extendió un billete de 500 pesos. Nayeli se quedó con la boca abierta. No puedo aceptar esto. Usted no me conoce. Yo no soy ninguna limosnera. No es limosna. Es un favor que le pido. Me quedaría muy preocupado si algo le pasara. Había algo en su voz. Una sinceridad tan profunda que Nayeli no pudo negarse. Tomó el dinero con cuidado, como si fuera algo sagrado. Gracias. De verdad, no sé cómo pagarle. No hay nada que pagar. Solo, cuídese mucho. ¿Sí? Lorenzo se alejó caminando rápido, pero se detuvo en la esquina y volteó. Nayeli seguía ahí parada, viendo el billete en su mano como si no pudiera creer lo que había pasado. Cuando se dio cuenta de que él la estaba viendo, le sonrió y agitó la mano en despedida. Él se subió a su Mercedes negro que lo esperaba con el chofer, y durante todo el trayecto a su oficina no pudo dejar de pensar en ella. En sus ojos,
en su manera de abrazar el libro, en cómo había dicho mi mamá, con esa mezcla de amor y tristeza que solo tienen los huérfanos. Esa misma tarde, Lorenzo canceló todas sus juntas, se encerró en su oficina del piso 40 de la Torre Galván y sacó de su caja fuerte un álbum de fotos que no había abierto en años. Ahí estaba Luna a los 4 años, el día antes de desaparecer, abrazando ese mismo libro. La foto había sido tomada en el jardín de la casa de Polanco. Luna llevaba su vestidito favorito, el amarillo con florecitas, y sonreía con esa alegría pura que solo tienen los niños. Detrás de ella, se veía parte de la fuente de mármol que Elisa había mandado construir para que su hija jugara. «Papá, léeme de las estrellitas», le había dicho esa noche, como todas las noches durante meses. Y él, que siempre tenía prisa, que siempre tenía una llamada importante o un documento que revisar, le había dicho: «Mañana, princesa. Papá está muy ocupado. Mañana». Una palabra que nunca llegó. Al día siguiente, Luna había desaparecido. Elisa la había dejado sola para ir a una cita médica. Rosa María no había llegado a trabajar ese día por una emergencia familiar, y cuando regresaron, el cuarto estaba vacío. Solo quedaba el libro tirado en el suelo, junto a la muñeca favorita de Luna. Lorenzo cerró el álbum y se acercó a la ventana. Desde ahí podía ver toda la ciudad, millones de luces que se empezaban a encender con el atardecer. En algún lugar de esa inmensidad estaba la joven que había conocido esa mañana, la joven que cargaba el libro de su hija. Tomó el teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. «Licenciado Herrera, necesito que venga inmediatamente a la oficina y traiga a su mejor equipo de investigadores. Tengo un caso urgente». «¿Qué tan urgente, señor Galván?». Lorenzo miró una vez más la foto de Luna. «Urgente como si mi vida dependiera de ello». Mientras tanto, Nayeli había regresado a su casa en el transporte público, todavía sin poder creer lo que había pasado. 500 pesos era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. Pero no era solo el dinero lo que la tenía pensativa, era la manera en que ese hombre había visto su libro, como si fuera lo más importante del mundo, como si reconociera algo que ella no podía entender. Esa noche, Nayeli no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama estrecha, mirando el techo de lámina que gotea cuando llueve fuerte, dándole vueltas al encuentro con aquel hombre misterioso. Había algo en sus ojos verdes que la inquietaba, como si hubiera visto algo en ella que ni ella misma conocía. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a tía Inés, y fue a la pequeña sala. Se sentó en el sillón desvencijado donde había pasado tantas tardes de su infancia, y abrió El corazón de las estrellas, bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. Era una vez una estrellita que se perdió en el cielo, y no podía encontrar el camino de regreso a casa. Mientras leía las palabras conocidas, algo extraño comenzó a suceder. Era como si su mente fuera una televisión vieja que de repente sintonizara fragmentos de canales que no sabía que existían. Flash, una habitación enorme con paredes color rosa pastel, una cama con dosel blanco que parecía de princesa, el olor dulce de flores frescas mezclado con un perfume caro. Flash, una voz grave y masculina, lista para el cuento mi pequeña estrella. Flash, manos grandes y cálidas acomodando las cobijas alrededor de su cuerpecito. Una sensación de seguridad absoluta, de ser la niña más amada del mundo. Nayeli cerró el libro bruscamente, con el corazón acelerado. ¿Qué diablos había sido eso? Nunca había tenido esos recuerdos, sueños. No podían ser recuerdos reales. Ella había crecido en esta casita de 2 cuartos en la colonia Doctores. Nunca había dormido en una cama con dosel, ni había olido perfumes caros. «Naye, ¿estás bien, mijita?». Tía Inés apareció en la puerta de la sala, con su camisón floreado y el cabello recogido en tubos. A los 65 años, seguía siendo una mujer fuerte, pero las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de una vida llena de trabajos pesados y preocupaciones. «Sí, tía, solo no podía dormir». Inés se acercó y se sentó a su lado. Olía a crema Nivea y a las pastillas para la presión que tomaba todas las noches. «Es por lo del trabajo. Ya verás que pronto encuentras otro. Tú eres muy buena con los niños». «Tía». Nayeli dudó un momento. ¿De verdad este libro era de mi mamá? Inés se tensó casi imperceptiblemente. Después de tantos años viviendo juntas, Nayeli conocía todos sus gestos. «Claro que sí, mi amor. Te lo he dicho 1000 veces. Es que
Alguien me dijo hoy que era muy caro, muy difícil de conseguir. Y pues, si mi mamá era tan pobre como usted me ha contado. Tu mamá no siempre fue pobre, respondió Inés rápidamente, quizás demasiado rápido. Antes de que te tuviera, trabajaba en casas muy elegantes. Ahí fue donde consiguió el libro. Era la primera vez que Nayeli escuchaba esa versión. Siempre le habían dicho que su madre era una joven sin recursos, que había muerto en el parto, y que su padre era un desconocido que había desaparecido al enterarse del embarazo. ¿En qué casas trabajaba? Ay, mijita, ¿para qué quieres saber tanto del pasado? Los muertos están. Lo importante es el presente. Inés se levantó con prisa, pero Nayeli la detuvo del brazo. Tía, a veces siento como si hubiera cosas que no me ha contado, como si hubiera partes de mi historia que no conozco. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de miedo. No digas tonterías, Nayeli. Yo te he cuidado desde que eras un bebé. Te he dado todo mi amor. ¿Qué más necesitas saber? Necesito saber por qué a veces sueño con lugares que no conozco. ¿Por qué cuando era niña hablaba de manera diferente y usted siempre me corregía? ¿Por qué tengo esa mancha de nacimiento en forma de luna en el hombro y usted siempre me dice que me la tape? Inés se soltó bruscamente del agarre de Nayeli. Estás hablando puras pendejadas. Son ganas de inventar problemas donde no los hay. Nunca la había escuchado hablar así. Tía Inés era regañona, pero nunca grosera. Tía, ya basta, me voy a dormir. Y tú también deberías. Mañana tienes que seguir buscando trabajo en lugar de estar inventando historias. Inés desapareció hacia su cuarto, dejando a Nayeli sola con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, después de recorrer 3 escuelas sin éxito, Nayeli decidió hacer algo que nunca había hecho: investigar por su cuenta. Esperó a que tía Inés se fuera a comprar al mercado y comenzó a revisar la casa con ojos diferentes. En el cuarto de Inés, dentro de una caja de zapatos viejos, encontró fotografías que nunca había visto. La mayoría eran de ella cuando era pequeña, pero había algunas donde aparecía una mujer joven y elegante que no reconocía. En el reverso de una de las fotos estaba escrito con letra cuidadosa: Rosa María con Luna, Jardín de la Casa, marzo 2002. Luna. ¿Quién era Luna? ¿Y por qué tía Inés tenía fotos marcadas con ese nombre? Siguió buscando y encontró algo que la dejó helada. Un acta de nacimiento a nombre de Rosa María Jiménez Galván. La fecha de nacimiento coincidía con la de tía Inés, pero el apellido era completamente diferente. Sus manos temblaron mientras sostenía el documento. Si tía Inés se llamaba Rosa María Jiménez Galván, ¿por qué toda la vida le habían dicho que se llamaba Inés Gutiérrez Arizmendi? El sonido de la puerta la sobresaltó. Guardó todo rápidamente y fingió estar viendo televisión cuando Inés regresó con las bolsas del mandado. Durante la cena, Nayeli observó a la mujer que la había criado con ojos completamente nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada esquiva le parecía cargada de secretos. Tía, ayer conocí a un señor que se veía muy rico. Tenía un coche del año y un traje carísimo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó Inés sin levantar la vista del plato de sopa. Nada, solo que me preguntaba si usted cuando trabajaba en casas elegantes conoció gente así. Esta vez, Inés sí levantó la vista, y Nayeli pudo ver el pánico en sus ojos. Yo nunca trabajé en casas elegantes. No sé de dónde sacaste esa idea, pero anoche me dijo que mi mamá... Ay, Nayeli, ya me tienes harta con tus preguntas. Come y déjate de inventar cosas. Esa noche, los fragmentos de memoria regresaron con más fuerza, pero esta vez no eran solo imágenes, sino sensaciones completas. El tacto de sábanas de seda contra su piel, el sonido de una fuente de agua en un jardín, una mujer rubia y triste que la miraba desde lejos, como si quisiera acercarse pero no se atreviera, y sobre todo, esa voz masculina, grave y cálida, que la llamaba mi pequeña estrella, y le cantaba una canción que ahora podía recordar completa. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás, en el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Era la misma canción que tarareaba desde niña sin saber de dónde la había aprendido. Nayeli se sentó en la cama, abrazando el libro contra su pecho. Todo estaba conectado. El encuentro con el hombre de ojos verdes, su reacción al ver el libro, los recuerdos que aparecían de la nada,
los secretos de tía Inés, el acta de nacimiento con nombre falso. Algo había pasado cuando ella era niña, algo que había cambiado el curso de su vida completamente, y por primera vez en 27 años, tenía la determinación de descubrir qué era. Al día siguiente iría a buscar al señor de ojos verdes. No sabía cómo, pero tenía la certeza de que él tenía las respuestas que estaba buscando. Se quedó dormida abrazando el libro, y por primera vez en mucho tiempo, sus sueños no fueron confusos fragmentos, sino recuerdos claros de una niña pequeña que se llamaba Luna y que vivía en una casa donde las estrellas brillaban todas las noches en el techo de su cuarto. Una niña que se parecía mucho a ella. Lorenzo Galván no había dormido en 3 días. Su oficina parecía el cuartel general de una operación militar. Mapas de la Ciudad de México cubrían las paredes. Fotografías estaban esparcidas sobre su escritorio de caoba, y una pizarra blanca mostraba una línea de tiempo detallada de los últimos 23 años. El licenciado Herrera, su investigador privado de confianza, entró a la oficina cargando una caja llena de documentos. Era un hombre de 50 años, calvo, con lentes gruesos y esa paciencia infinita que solo desarrollan quienes se dedican a desentrañar misterios. Señor Galván, tengo noticias importantes. Lorenzo levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Sus ojos estaban inyectados de sangre, pero brillaban con una intensidad que Herrera no había visto en años. Dígame todo. La joven se llama Nayeli Campos Roldán, 27 años, nacida según el registro civil en Oaxaca, pero aquí es donde se pone interesante. Herrera sacó una carpeta amarilla. Encontramos inconsistencias significativas en su documentación. ¿Qué tipo de inconsistencias? El acta de nacimiento original fue expedida cuando ella tenía 4 años. Antes de esa fecha, no existe ningún registro de su existencia, ni en hospitales, ni en censos, ni en programas sociales. Es como si hubiera aparecido de la nada en 2002. Lorenzo sintió que se le aceleraba el pulso. 2002, el año en que Luna desapareció, y la mujer que la crió, Inés Gutiérrez Arizmendi. También muy interesante, Herrera puso otra fotografía sobre el escritorio. Esta señora también cambió de identidad en 2002. Antes se llamaba Rosa María Jiménez Galván. El apellido golpeó a Lorenzo como un rayo. Galván. Sí, y aquí viene lo más importante. Rosa María Jiménez Galván trabajó como empleada doméstica en casa de una familia muy conocida en Polanco, entre 1998 y 2002. Lorenzo se levantó bruscamente de su silla. ¿En cuál casa? En la suya, señor. Rosa María era la nana de Luna. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que había pertenecido al abuelo de Lorenzo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Lorenzo habló con una voz que era apenas un susurro. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo aquí los recibos de pago, las referencias laborales, incluso algunas fotografías que encontramos en archivos de la familia. Herrera extendió una fotografía descolorida. En ella se veía a Luna, de unos 3 años, jugando en el jardín de la casa de Polanco, detrás de ella, cuidándola con ternura evidente. Estaba una mujer joven, que Lorenzo reconoció inmediatamente como una versión más joven de la que ahora conocía como tía Inés. Rosa María no faltó a trabajar ni un solo día durante 4 años, continuó Herrera. Según los testimonios que pude recabar, quería mucho a Luna. La trataba como si fuera su propia hija. Entonces ella, Lorenzo no podía terminar la frase. Todo indica que Rosa María se llevó a Luna el día que desapareció. Por alguna razón, huyeron a Oaxaca, cambiaron de identidad, y Luna se convirtió en Nayeli. Lorenzo se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante él, pero ya no la veía como un laberinto imposible. Ahora sabía exactamente dónde buscar. ¿Dónde viven ahora? En la colonia Doctores. Tengo la dirección exacta. Es una casa muy humilde, señor. Rosa María trabajaba limpiando oficinas de noche para mantener a la niña. Trabajaba, ya no. Se jubiló hace 2 años. Su salud no está muy bien, según los vecinos. Lorenzo regresó a su escritorio y se quedó viendo la fotografía de Rosa María con Luna. Había tantas preguntas, tanta rabia, tanto alivio, que no sabía por dónde empezar. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué se la llevó?
Eso solo ella puede decirlo, señor. Pero hay algo más que debe saber. Herrera sacó otro documento. El día que Luna desapareció, hubo algo que nunca se reportó oficialmente. Encontré el testimonio de una vecina que vio discutir a la señora Elisa con Rosa María esa mañana. Aparentemente, la señora había dejado a Luna sola para ir al médico, y Rosa María llegó a trabajar más temprano de lo usual. Lorenzo sintió una punzada de dolor. Elisa, su esposa, había muerto llevándose tantos secretos, tanto dolor sin resolver. La vecina dice que Rosa María salió de la casa cargando a Luna y gritando algo sobre padres que no merecen tener hijos. Dios mío, susurró Lorenzo. Ella pensó que nosotros, que yo, los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Las interminables horas de trabajo, las cenas perdidas, los cuentos que prometía leer mañana, las veces que había llegado a casa y Luna ya estaba dormida. Elisa luchando contra una depresión que él nunca supo cómo manejar, dejando que Rosa María prácticamente criara a su hija. Señor, hay algo más. Herrera parecía incómodo. Dígame todo, ya no puede empeorar. Hemos estado vigilando discretamente a Nayeli desde que usted me lo pidió. Ayer la vimos hacer algo muy particular. Sacó unas fotografías tomadas con teleobjetivo. En ellas se veía a Nayeli registrando la casa mientras Rosa María estaba en el mercado. Encontró documentos. Creemos que actas de nacimiento y fotografías. Su reacción sugiere que descubrió algo que la alteró mucho. Lorenzo estudió las fotos. En una de ellas se veía claramente el rostro de Nayeli. Sorpresa, confusión, miedo. Era la expresión de alguien que acaba de descubrir que su vida entera ha sido una mentira. ¿Cree que sospecha algo? Es muy probable. Y hay otra cosa. Esta mañana salió de la casa muy temprano y tomó un taxi hacia el centro. Nuestro agente la siguió. Estuvo preguntando en varios edificios de oficinas por usted. ¿Por mí? Describía a un hombre alto, de ojos verdes, bien vestido, que manejaba un Mercedes negro. Incluso preguntó si alguien conocía a algún empresario importante que tuviera esas características. Lorenzo sintió una mezcla de emoción y pánico. Su hija lo estaba buscando. Después de 23 años, Luna estaba buscando a su padre. Aunque no supiera que era su padre, ¿la encontró? No, pero va a seguir buscando. Se ve muy determinada. Lorenzo se quedó en silencio varios minutos, procesando toda la información. Finalmente, tomó una decisión. Quiero que organice un encuentro. Señor, un encuentro casual, como si fuera una coincidencia. No puedo llegar a su casa como loco y decirle, «Hola, soy tu papá». La voy a traumatizar de por vida. ¿Dónde sugiere que sea? Averigüé sus rutinas, dónde va, qué hace, dónde se siente cómoda, y quiero que instale cámaras de vigilancia discretas en su cuadra, si ella está investigando. Rosa María también debe estar nerviosa. No quiero que huyan otra vez. ¿Entendido? ¿Y qué hacemos con Rosa María? Lorenzo miró una vez más la fotografía donde la mujer cuidaba a Luna con tanto amor. Por ahora, nada. Primero necesito entender por qué hizo lo que hizo. Y necesito que Nayeli confíe en mí antes de que sepa toda la verdad. Herrera recogió sus documentos. ¿Necesita algo más por hoy? Sí. Quiero que traiga todo lo que pueda encontrar sobre la infancia de Nayeli en Oaxaca. Cómo la crió Rosa María. Si fue a la escuela. Si fue feliz. Necesito saber si mi hija tuvo una buena vida, aunque haya sido lejos de mí. Cuando Herrera se fue, Lorenzo se quedó solo en su oficina. Tomó el teléfono y marcó un número que no había usado en años. Doctor Ramírez, soy Lorenzo Galván. Necesito que venga a verme. Es urgente. ¿Algún problema de salud, Lorenzo? No, necesito terapia. Voy a recuperar a mi hija después de 23 años, y no tengo idea de cómo ser padre de una mujer adulta que no me conoce. Colgó el teléfono y se acercó al retrato de Luna que tenía sobre su escritorio. La niña de 4 años le sonreía con esa alegría pura que él había perdido el día de su desaparición. «Ya voy por ti, princesa», le susurró a la fotografía. «Esta vez no voy a llegar tarde». Una semana después de su encuentro fortuito, Lorenzo había conseguido que Herrera organizara un segundo encuentro casual con Nayeli en el parque de la Alameda Central. Ella había ido ahí a alimentar palomas con el pan que le había sobrado del desayuno, una costumbre que había desarrollado desde niña y que Rosa María siempre había alentado diciéndole que alimentar a los animalitos trae buena suerte.
¡Qué casualidad encontrarla aquí!, exclamó Lorenzo, fingiendo sorpresa mientras se acercaba al banco donde ella estaba sentada. Nayeli levantó la vista y sonrió inmediatamente. Durante toda la semana había pensado en él, en su mirada intensa, en la manera extraña como había reaccionado al ver su libro. «Señor, qué gusto verlo otra vez». Se puso de pie y casi se le cae la bolsita de migajas. «Yo he estado buscándolo». «¿Buscándome? ¿Por qué?» «Es que quería devolverle el dinero que me dio. No me parece correcto quedarme con él». Lorenzo sonrió con ternura. Era tan parecida a él en ese sentido, demasiado orgullosa para aceptar caridad. «Ya le dije que no era caridad. Además, ¿encontró trabajo?» «Todavía no», admitió ella, bajando la mirada. «Pero voy a seguir buscando. ¿Puedo sentarme un momento? Este parque me trae muchos recuerdos». Nayeli asintió, y ambos se sentaron en el banco. Una paloma gorda se acercó esperanzada, y ella le tiró algunas migajas. «¿Qué tipo de recuerdos?», preguntó, tratando de parecer casual, pero Lorenzo notó el interés genuino en su voz. «Traía a mi hija aquí cuando era pequeña. Le encantaban las palomas, igual que a usted». El corazón de Nayeli se aceleró sin razón aparente. «¿Su hija? ¿Qué edad tiene?» Tendría la edad de usted ahora, pero ella...». Lorenzo hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. «Ella desapareció cuando tenía 4 años». «Dios mío, ¿cómo?». «Nunca lo supimos. Un día estaba ahí, al día siguiente ya no. Han pasado 23 años y todavía la busco». Nayeli sintió una opresión extraña en el pecho. Sin saber por qué, extendió su mano y tocó suavemente el brazo de Lorenzo. «Lo siento mucho. No puedo imaginar lo que debe haber sido para usted». El contacto de su mano lo conmocionó profundamente. Era el primer gesto cariñoso que recibía de su hija en más de 2 décadas. «¿Sabe qué es lo más raro?», continuó Lorenzo, decidiendo arriesgarse un poco más. «Tenía un libro que le gustaba mucho, igual al suyo». Los ojos de Nayeli se abrieron como platos. «El corazón de las estrellas». «Exactamente. Se lo leía todas las noches. Era nuestro ritual. Yo también». Nayeli sacó el libro de su bolsa sin darse cuenta. «Yo también tengo ese ritual. Siempre lo he tenido, desde que era niña, como si fuera algo necesario». Lorenzo sintió que se le cortaba la respiración al ver el libro otra vez. Era definitivamente el mismo ejemplar. Hasta podía ver la pequeña mancha de chocolate que Luna había hecho en la contraportada una tarde que merendaba mientras él le leía. «¿Puedo verlo?». Nayeli dudó un momento, pero algo en la expresión de él la tranquilizó. Le entregó el libro con cuidado. Lorenzo lo abrió en la primera página y ahí estaba, con su propia letra. «Para mi pequeña estrella, Luna, con todo mi amor, papá, Navidad 2001». Sintió que el mundo se le venía encima. Las manos le temblaron tanto que casi se le cae el libro. «¿Se encuentra bien?», preguntó Nayeli, alarmada por su palidez repentina. Yo escribí esta dedicatoria», murmuró Lorenzo, mostrándole la página. Nayeli leyó las palabras y sintió como si le hubieran dado una descarga eléctrica. «¿Usted se lo regaló a su hija?». «Sí, para su última Navidad juntos». Los dos se quedaron en silencio, mirándose a los ojos. En ese momento, sin necesidad de pruebas de ADN o investigaciones complicadas, ambos supieron la verdad. «¿Usted cree que yo soy...». Nayeli no pudo terminar la frase. «Luna», susurró Lorenzo. «Mi pequeña estrella». Nayeli se levantó bruscamente del banco, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. No, eso es imposible. Yo soy Nayeli Campos. Mi mamá murió cuando nací y mi papá se fue. Tía Inés me lo ha dicho toda la vida». «Nayeli, por favor, escúcheme». «No», gritó, llamando la atención de varias personas que pasaban por el parque. «Usted está loco. Yo no soy su hija». Echó a correr, dejando a Lorenzo solo en el banco con el libro entre las manos. Esa noche, Nayeli llegó a su casa hecha un mar de lágrimas. Rosa María estaba viendo su telenovela de las 8 cuando la vio entrar corriendo hacia su cuarto. «Naye, ¿qué pasó?». Nayeli se encerró en su cuarto y se tiró en la cama, abrazando la almohada. Todo daba vueltas en su cabeza. La dedicatoria en el libro, los ojos verdes del hombre, los recuerdos fragmentados que había tenido toda la semana. Rosa María tocó suavemente la puerta. «Mijita».
Ábreme. Vamos a platicar. Déjeme en paz. Nayeli, abrime la puerta o la voy a tirar. Finalmente, Nayeli abrió. Rosa María entró y se sentó en la orilla de la cama. Se veía muy cansada, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. ¿Qué te pasó? ¿Te hicieron algo? Tía. Nayeli la miró directamente a los ojos. ¿Usted me está mintiendo sobre quién soy yo? Rosa María sintió que se le helaba la sangre. Había temido este momento durante 23 años. ¿Por qué preguntas eso? Porque conocí a un hombre que dice que yo soy su hija, y tiene pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? El libro, mi libro. Él lo escribió. Tiene una dedicatoria para su hija Luna. Rosa María se puso pálida como un papel. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Tía, es cierto. Yo soy Luna. El silencio se alargó por minutos que parecieron horas. Finalmente, Rosa María se quebró. Sí, susurró. Es cierto. Nayeli sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mentirme toda mi vida? Porque te quería, gritó Rosa María, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque esos padres no te merecían. ¿Qué está diciendo? Tu papá nunca estaba en casa, siempre trabajando, siempre ocupado. ¿Y tu mamá? Rosa María negó con la cabeza. Tu mamá estaba enferma de tristeza. Te dejaba sola horas enteras. Yo era quien te cuidaba, quien te daba de comer, quien te consolaba cuando llorabas. Pero eso no le daba derecho a robarme. Yo no te robé, te salvé. Rosa María se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro del pequeño cuarto. Ese día, tu mamá te había dejado sola para irse al médico. Llegué a trabajar y te encontré llorando en tu cuarto, con hambre, con el pañal sucio. Habías estado sola por horas. Nayeli escuchaba con horror. Me dio tanta rabia ver cómo te trataban. Tú eras solo una bebé preciosa que merecía amor verdadero. Entonces pensé, los voy a asustar un poquito. Me voy a llevar a Luna unas horas para que aprendan a valorarla. ¿Y por qué no me regresó? Porque cuando quise hacerlo, ya había policías por todos lados. Decían que me iban a meter a la cárcel. Tenía miedo. Rosa María se derrumbó en el suelo, sollozando como una niña. Al principio pensé que en unos días se calmarían las cosas y te podría regresar, pero pasaron las semanas, luego los meses, y tú ya me decías, mamá, ya eras mía, ya no podía devolverte. Nayeli se quedó parada en medio del cuarto, procesando la información más devastadora de su vida. Entonces, he vivido una mentira durante 23 años. No has vivido una mentira, has vivido con amor verdadero. Yo te he querido más que tus padres biológicos. Yo me sacrifiqué por ti. Trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas. Pero me robó mi familia verdadera. Me robó mi identidad. Te di una familia que te quería de verdad. Nayeli salió del cuarto corriendo. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para pensar. Rosa María la siguió hasta la sala. Nayeli, no te vayas. Podemos arreglar esto. ¿Cómo vamos a arreglar 23 años de mentiras? Se dirigió hacia la puerta. Pero se detuvo y volteó una última vez. ¿Cómo se llama usted realmente? Rosa María Jiménez Galván. Y yo, Luna Galván Sepúlveda. Luna, durante 27 años había sido Nayeli, pero en realidad era Luna, la pequeña estrella de alguien más. Salió de la casa sin saber a dónde ir, pero sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Nayeli caminó sin rumbo por las calles durante horas, abrazando el corazón de las estrellas contra su pecho, como si fuera lo único real que le quedaba en el mundo. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de sus lágrimas, convirtiendo todo en manchas de colores que danzaban en la oscuridad. Era casi medianoche cuando finalmente se detuvo frente a un teléfono público. Con manos temblorosas, marcó el número que había memorizado de la tarjeta de presentación que Lorenzo le había dado antes de huir del parque. Bueno, la voz sonaba cansada pero alerta. Soy Nayeli, o Luna. Ya no sé quién soy. ¿Dónde estás? Voy por ti inmediatamente. En la estación Pino Suárez del metro. Pero no sé si quiero verlo. No sé si estoy lista para esto. Luna, escúchame. Sé que todo esto es confuso y doloroso, pero no tienes que enfrentarlo sola. Nunca más vas a estar sola. Algo en su voz, una mezcla de ternura y determinación que despertó un eco lejano en su memoria. La tranquilizó un poco.
Está bien, pero quiero que sepa que estoy muy asustada. Yo también, mi pequeña estrella. Yo también. 30 minutos después, Lorenzo llegó en su Mercedes, pero esta vez él mismo manejaba. Se bajó del coche y corrió hacia ella. Nayeli estaba sentada en una banca, pequeña y vulnerable bajo la luz amarillenta de un farol. ¿Estás bien? Rosa María me confirmó todo. Dice que usted es mi papá. Las palabras salieron entrecortadas, como si le costara trabajo pronunciarlas. Lorenzo sintió que las piernas le temblaban. Después de 23 años, por fin escuchaba a su hija decir esas palabras. ¿Quieres que vayamos a algún lugar más privado para hablar? Sí, pero no a su casa. Todavía no estoy lista para eso. Conozco un lugar. Lorenzo la llevó a un café de 24 horas cerca de la zona rosa. A esa hora estaba casi vacío. Solo había una pareja de jóvenes en una esquina y un mesero que se veía medio dormido. Pidieron 2 cafés y se sentaron en una mesa junto a la ventana. No sé por dónde empezar, admitió Lorenzo. ¿Es verdad que me abandonaron? Rosa María dice que mi mamá me dejaba sola por horas. La pregunta fue como un puñal en el corazón de Lorenzo. Tu mamá estaba enferma, Luna. Tenía una depresión muy fuerte después de que naciste. No era que no te quisiera. Simplemente no sabía cómo cuidarte. ¿Y usted? Lorenzo bajó la mirada, sintiéndose más pequeño que nunca. Yo era un idiota que creía que trabajar 16 horas al día era la mejor manera de darte un futuro. Pensé que mientras tuvieras la mejor casa, la mejor comida, la mejor ropa, eso sería suficiente. Pero Rosa María tenía razón. Yo la necesitaba a ella más que a ustedes. Rosa María era maravillosa contigo. Te quería genuinamente, pero eso no le daba derecho a llevarte. Nayeli jugó con la cucharita de su café, evitando su mirada. ¿Cómo era yo cuando era niña? La pregunta cambió completamente la expresión de Lorenzo. Sus ojos se iluminaron con el recuerdo. Eras la niña más alegre del mundo. Tenías esta risa que llenaba toda la casa. Te encantaba perseguir mariposas en el jardín. Siempre andabas descalza porque decías que los zapatos lastimaban a tus pies. Y tenías una manera muy particular de contar las estrellas. ¿Cómo? Decías que las estrellas eran tus hermanas del cielo y que cada noche tenías que saludarlas para que no se sintieran solas. Nayeli sintió un escalofrío. Recordaba haber hecho exactamente eso cuando era pequeña, pero pensaba que había sido solo una fantasía infantil. ¿Y mi mamá? ¿Cómo era ella? Elisa era hermosa, rubia, delicada, con unos ojos azules que parecían de porcelana, pero después de tu nacimiento, se volvió muy frágil emocionalmente. Creía que no era buena madre, que todo lo hacía mal. ¿Dónde está ahora? Lorenzo hizo una pausa larga. Murió 2 años después de que desapareciste. Su corazón no pudo soportar el dolor de perderte. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nayeli. Entonces nunca podré conocerla, pero puedo contarte todo sobre ella. Tengo miles de fotos, videos, cartas que escribió para ti antes de nacer. Se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Por qué nunca me encontraron?, preguntó finalmente Nayeli. Buscamos por todos lados, gastamos millones en investigadores privados. Pusimos tu foto en cada periódico del país, pero Rosa María había desaparecido completamente. Cambió de nombre, se fue a Oaxaca, creó una identidad completamente nueva para ambas. Ella dice que me quería proteger, y probablemente era cierto, pero también nos protegió a nosotros del dolor de saber dónde estabas. Lorenzo sacó su celular y le mostró una foto reciente. ¿Sabes qué hice todos estos años? En la foto se veía un cuarto perfectamente conservado, una cama pequeña con un dosel blanco, juguetes ordenados en los estantes, y en el buró, junto a la cama, una copia idéntica de El corazón de las estrellas. Mantuve tu cuarto exactamente como lo dejaste, y todas las noches, durante 23 años, me sentaba ahí y te leía el cuento, esperando que de alguna manera pudieras escucharme. Nayeli se quebró completamente. Lloró como no había llorado nunca, con sollozos que salían desde lo más profundo de su alma. No llores, mi amor. Ya estás aquí. Ya estás en casa. Pero no sé cómo ser su hija. No sé cómo llamarlo. No sé cómo actuar. No tienes que saber nada. Solo tienes que ser tú misma. ¿Y si no funciona? ¿Y si somos 2 extraños que no pueden conectar? Lorenzo extendió su mano sobre la mesa. Después de un momento de duda,
Nayeli puso la suya encima. Entonces aprenderemos juntos. No tenemos prisa. Tenemos el resto de nuestras vidas. ¿Qué va a pasar con Rosa María? No lo sé. Legalmente, lo que hizo fue secuestro, pero entiendo por qué lo hizo. Y sé que te quiere. Ella es la única madre que he conocido. No puedo simplemente odiarla. Nadie te está pidiendo que la odies. Los sentimientos no son tan simples como eso. Nayeli se secó las lágrimas con una servilleta. ¿Qué hacemos ahora? Primero, vamos a hacerte algunos exámenes médicos. Necesitas un examen de ADN oficial para todos los trámites legales. Después, si quieres, puedes conocer tu verdadera casa. ¿Todavía vive en la misma casa? Sí, no he podido cambiarme. Cada rincón tiene recuerdos tuyos. Y si los recuerdos son demasiado dolorosos para mí, entonces iremos despacio, a tu ritmo. Lorenzo pagó la cuenta y caminaron hacia el coche. Era casi las 3 de la mañana y las calles estaban vacías. ¿A dónde quieres que te lleve? No puedo regresar a casa de Rosa María esta noche, pero tampoco estoy lista para ir a su casa. Hay un hotel muy discreto cerca de aquí. Puedes quedarte ahí hasta que decidas qué quieres hacer. En el hotel, Lorenzo la acompañó hasta la recepción y pagó una suite por una semana. Toma, le dio una tarjeta de crédito. Por cualquier cosa que necesites. No puedo aceptar esto. Luna, eres mi hija. Eres la heredera de todo lo que tengo. Una tarjeta de crédito es lo mínimo. Cuando llegaron al elevador, Nayeli se volteó hacia él. Puedo abrazarlo. Lorenzo sintió que se le rompía el corazón de felicidad. Por supuesto, el abrazo fue torpe al principio. Dos extraños tratando de encontrar la manera de conectar. Pero después de unos segundos, algo cambió. Era como si 23 años de separación se desvanecieran en un instante. «Te quiero, papá», susurró Nayeli contra su hombro. Fueron las palabras más hermosas que Lorenzo había escuchado en su vida. «Y yo te quiero a ti, mi pequeña estrella, más de lo que nunca podrás imaginar». Cuando las puertas del elevador se cerraron, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre, pero también sabían que el camino que tenían por delante iba a ser el más difícil que habían enfrentado jamás. 3 días después del encuentro en el café, Lorenzo recibió los resultados del examen de ADN, 99,99% de compatibilidad. Oficialmente, legalmente, científicamente, Nayeli Campos Roldán era Luna Galván Sepúlveda, su hija perdida durante 23 años. Estaba en su oficina, mirando el documento por 10ª vez, cuando su secretaria le informó que había una visita inesperada. «Señor Galván, hay una señora que dice llamarse Griselda Barrera y que tiene información muy importante sobre su hija». Lorenzo frunció el ceño. No conocía a ninguna Griselda Barrera, pero en los últimos días había recibido docenas de llamadas de gente que decía tener información sobre Luna. La mayoría eran estafadores buscando dinero fácil. «Hágala pasar, pero que venga el licenciado Herrera también». Griselda entró a la oficina con una actitud petulante, que inmediatamente le cayó mal a Lorenzo. Era una mujer de mediana edad, mal maquillada, con ropa que pretendía ser elegante pero que se veía barata. Tenía esa sonrisa falsa que usan las personas cuando quieren algo. «Señor Galván, qué honor conocer al empresario más importante de México. ¿En qué puedo ayudarla, señora Barrera?» «Bueno, yo era la jefa de su hija, Nayeli», dijo Luna. «Trabajaba en mi guardería hasta hace poco». Lorenzo se enderezó en su silla. Esta mujer había conocido a Luna durante años, y él no tenía idea. «¿Cuánto tiempo trabajó con usted?» «2 años. Era muy buena maestra, aunque demasiado sentimental con los niños. Por eso tuve que despedirla». «¿La despidió? ¿Por qué?» Griselda cambió su tono, volviéndose más calculadora. «Por negligencia. Permitió que un niño se lastimara bajo su supervisión. Pero ahora que sé quién es ella realmente, entiendo que tal vez fui muy dura». Lorenzo sintió que se le erizaba la piel. Algo en la manera como esta mujer hablaba le daba muy mala espina. «¿Qué es lo que quiere, señora Barrera?» «Bueno, yo sé que usted es un hombre muy generoso, y como yo fui quien cuidó de su hija durante 2 años, pensé que tal vez estaría interesado en compensar mi labor. ¿Me está pidiendo dinero?» «No es que se lo esté pidiendo, es que se lo merezco. Además, sería terrible que la prensa se enterara de que la heredera de los Galván fue despedida por negligencia. ¿No cree?» Lorenzo se puso de pie lentamente. En sus ojos se podía ver una furia helada,
que hizo que Griselda retrocediera instintivamente. Señora Barrera, creo que no entiende la situación. Está en mi oficina, amenazándome con chantaje sobre mi hija. No es chantaje, es una compensación justa. Herrera, Lorenzo llamó a su investigador. Quiero que investigue todo sobre la señora Barrera y su guardería. Todo. Finanzas, permisos, empleados, quejas de padres. Y quiero que lo haga público. Griselda palideció. No puede hacer eso. Puedo y lo voy a hacer. Y si descubro que maltrataba a mi hija o a cualquier otro niño bajo su cuidado, me voy a asegurar de que pase el resto de su vida pagando por ello. Esto no se va a quedar así. Tiene razón, no se va a quedar así. Márchese de mi oficina antes de que llame a seguridad. Griselda salió furiosa. Azotando la puerta, Lorenzo se quedó pensativo. Si esa mujer había despedido injustamente a Luna, tenía que haber más detrás de la historia. Esa tarde, Lorenzo fue al hotel donde se hospedaba Luna. La encontró en la cafetería, leyendo El corazón de las estrellas, mientras tomaba un té. ¿Cómo te sientes hoy? Confundida, triste, pero también aliviada, de alguna manera. Luna cerró el libro y lo miró. Es raro, pero desde que sé la verdad, muchas cosas de mi vida tienen más sentido. ¿Qué tipo de cosas? Los sueños que siempre tuve, la sensación de que faltaba algo importante en mi vida, la manera como siempre me sentí diferente a Rosa María, aunque ella me tratara como su hija. Lorenzo se sentó frente a ella. Luna, tengo que contarte algo. Hoy me visitó tu exjefa, Griselda Barrera. La expresión de Luna cambió inmediatamente. ¿Griselda? ¿Qué quería? Dinero. Trató de chantajearme con información sobre tu despido. Esa mujer siempre me odió. Desde el primer día que llegué a trabajar ahí. ¿Por qué te despidió realmente? Luna suspiró. Por celos. Los niños me querían más que a ella, y no lo podía soportar. Inventó una excusa sobre negligencia cuando un niño se raspó la rodilla jugando. Voy a destruirla. No. Luna puso su mano sobre la de él. No quiero que haga eso por mí. No quiero que su dinero y poder resuelvan mis problemas. Quiero aprender a enfrentar las cosas por mí misma. Lorenzo sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su hija tenía la fuerza y dignidad que él había perdido en años de resolver todo con dinero. Está bien, pero si alguna vez necesitas que la detenga, solo dímelo. Hay algo más importante de lo que tenemos que hablar, dijo Luna. Rosa María, ¿qué pasa con ella? Está muy enferma. Desde que me fui de la casa, no ha comido casi nada. Los vecinos dicen que se la pasa llorando. Lorenzo sintió una punzada de compasión. Por más que Rosa María hubiera hecho algo terrible, era evidente que amaba genuinamente a Luna. ¿Quieres ir a verla? Sí, pero quiero que venga conmigo. Tengo muchas preguntas que hacerle, y creo que es hora de que ustedes dos se conozcan. Al día siguiente, fueron juntos a la casa en la colonia Doctores. Rosa María les abrió la puerta, y se quedó paralizada al ver a Lorenzo. Había envejecido considerablemente en los últimos días. Su cabello estaba desaliñado, y sus ojos hinchados de tanto llorar. Señor Galván, murmuró. Rosa María. Se miraron durante largos segundos. Dos personas unidas para siempre por el amor que sentían por la misma niña. Pasen, por favor. La casa era pequeña pero limpia, llena de fotos de Luna en diferentes etapas de su crecimiento. Lorenzo se detuvo frente a una pared donde Rosa María había documentado meticulosamente cada momento importante. El primer día de escuela, graduaciones, cumpleaños. Usted la cuidó bien, admitió Lorenzo. La quise con toda mi alma. Se sentaron en la pequeña sala. Rosa María tenía las manos temblando y no podía mirar a Lorenzo a los ojos. Rosa María, dijo Luna suavemente. Necesito que me cuente toda la verdad, todo lo que pasó ese día. Ya te conté todo, mijita. No, me contó su versión. Ahora quiero toda la historia. Rosa María se quebró. Se levantó y fue a su cuarto. Regresando con una caja de zapatos, adentro había docenas de cartas escritas a mano. Estas son cartas que escribí para su papá durante todos estos años. Nunca las envié porque tenía miedo. Lorenzo tomó una de las cartas con manos temblorosas. Estaba fechada 3 meses después de la desaparición de Luna. Señor Galván, no sé cómo empezar a pedirle perdón. No era mi intención lastimarlos tanto. Solo quería que valoraran a Luna. Ella es tan especial.
tan inteligente, tan cariñosa. Merecía que sus papás estuvieran presentes en su vida. Lorenzo leyó en voz alta, con la voz quebrada. Había docenas de cartas similares, todas pidiendo perdón, todas explicando cómo había sido criar a Luna, todas expresando el amor profundo que sentía por la niña. ¿Por qué nunca las envió?, preguntó Lorenzo. Porque cada vez que iba a hacerlo, miraba a Luna jugando, riéndose, llamándome mami, y no podía destrozar su mundo otra vez. ¿Y el mío qué? Lorenzo tenía lágrimas en los ojos. ¿No pensó en lo que era para mí vivir sin saber si mi hija estaba viva o muerta? Todos los días. Pero ya era demasiado tarde. Había pasado tanto tiempo que no sabía cómo arreglarlo. Luna observaba el intercambio entre los dos adultos que habían marcado su vida de maneras tan diferentes. Rosa María, dijo finalmente, necesito que me conteste algo con absoluta honestidad. Lo que quieras, mijita. ¿Se arrepiente de haberme llevado? Rosa María la miró directamente a los ojos por primera vez en días. Me arrepiento de haber lastimado a tu papá. Me arrepiento de haberte mentido sobre tu identidad. Pero no me arrepiento de haberte amado cada día de estos 23 años. Era la respuesta que Luna esperaba, pero aún así dolía escucharla. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Lorenzo y Rosa María se miraron, dos personas que habían amado a la misma niña de maneras muy diferentes, pero ambas auténticas. Ahora, dijo Lorenzo, tenemos que aprender a ser una familia extraña, porque nos guste o no, los tres vamos a estar conectados para siempre. 2 semanas después de aquel encuentro en casa de Rosa María, Luna había tomado una decisión que aterrorizaba tanto a Lorenzo como a la propia Rosa María. Quería mudarse temporalmente de regreso con su tía para poder cuidarla durante sus últimos días. Los médicos habían confirmado lo que todos sospechaban. Rosa María tenía demencia avanzada. Los episodios de lucidez se volvían cada vez más esporádicos, y en los momentos de confusión, llamaba a Luna con diferentes nombres. A veces mijita, a veces Luna, y otras veces mi niña perdida. No puedes hacer eso, le había dicho Lorenzo cuando Luna le comunicó su decisión. Esa mujer te secuestró, no le debes nada. Le debo 23 años de amor, papá, amor verdadero, aunque haya estado basado en una mentira. Estaban en el hospital donde habían internado a Rosa María después de que la encontraron vagando por la calle en pijama, preguntando por su bebé Luna. Luna insistió en quedarse con ella durante la noche, mientras Lorenzo se paseaba nervioso por los pasillos. «Mijita», murmuró Rosa María desde la cama del hospital, agarrando la mano de Luna con fuerza sorprendente para una mujer tan débil. «¿Ya vino tu papá por ti?» «¿Cuál papá?» «Rosa María, tu papá verdadero, el de los ojos verdes. Siempre supe que vendría por ti algún día». Luna sintió un escalofrío. Era uno de esos momentos de lucidez absoluta que se volvían más raros cada día. Siempre supo que él me buscaría. Ese hombre te quería con locura. Lo vi en sus ojos el día que me fui contigo. Rosa María cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Todas las noches, durante años, soñé con su cara cuando se dio cuenta de que no estabas. ¿Por qué nunca me regresó con él? Porque eras mía también. Porque durante 4 años, yo fui más madre tuya que tu mamá biológica. Porque cuando llegabas corriendo a abrazarme gritando, «Mami Rosa», mi corazón se llenaba de una felicidad que nunca había sentido. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa María. Tu mamá verdadera era muy bonita, pero estaba siempre triste, muy triste. No sabía cómo jugar contigo, cómo consolarte cuando llorabas, cómo hacer que te rieras. Yo sí sabía todo eso. ¿La conoció bien? Trabajé en esa casa 4 años. Vi cómo Elisa luchaba contra su tristeza todos los días. Vi cómo tu papá trabajaba sin parar porque no sabía cómo ayudarla. Y te vi a ti, mi niña hermosa, creciendo en medio de tanto dolor silencioso. Rosa María se incorporó un poco en la cama, con una lucidez repentina que asustó a Luna. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que yo podría haber ayudado a esa familia en lugar de destruirla. Podría haber hablado con tu papá, haberle dicho lo que veía, haber sugerido terapia para tu mamá, pero era solo la empleada. ¿Quién iba a escuchar a la empleada? Rosa María, no, déjame terminar.
Necesito decir esto mientras puedo recordar. Su voz se volvió más fuerte. El día que te llevé, tu mamá había salido corriendo de la casa llorando. Te había dejado sola otra vez. Cuando llegué y te encontré en tu cuna, llorabas tanto que pensé que algo te pasaba. Las imágenes comenzaron a fluir como una película en la mente de Rosa María. Te cargué, te di de comer, te cambié el pañal. Estuvimos jugando como 2 horas. Eras tan feliz conmigo, te reías tanto. Y entonces pensé, esta bebé necesita estabilidad, necesita a alguien que la ponga en primer lugar. Y decidió llevármela. No fue una decisión, fue un impulso. Te puse en tu carriola y salí de la casa pensando que te llevaría al parque, que regresaríamos en unas horas y que tal vez eso haría que tus papás se dieran cuenta de lo que tenían. Rosa María empezó a agitarse, reviviendo ese momento con una intensidad que preocupó a Luna. Pero cuando estábamos en el parque, vi a un hombre golpeando a su hijo pequeño y pensé, ¿y si regreso a Luna y sus papás no aprenden? ¿Y si su mamá sigue dejándola sola? ¿Y si su papá sigue sin tiempo para ella? ¿Y entonces qué pasó? Me fui a la central de autobuses, compré un boleto para Oaxaca. Durante todo el viaje te dije, solo será por unos días, mi niña, solo hasta que tus papás aprendan a valorarte. Las lágrimas de Rosa María se volvieron incontenibles. Pero los días se volvieron semanas, las semanas meses, y tú empezaste a decirme mamá, y yo no pude devolverte, no pude romper tu corazoncito otra vez. Luna sintió una mezcla de compasión y rabia que la estaba despedazando por dentro. Entendía los motivos de Rosa María, pero no podía perdonar completamente las consecuencias. ¿Sabe cuánto sufrió mi papá todos estos años? Lo sé, por eso escribí todas esas cartas, porque cada noche, cuando te dormías, yo me quedaba despierta pensando en él, imaginando cómo estaría llorando tu pérdida. En ese momento, Lorenzo apareció en la puerta del cuarto. Había escuchado parte de la conversación. Señor Galván, Rosa María trató de incorporarse. Por favor, siéntese. Tengo que decirle algo muy importante. Lorenzo se acercó a la cama, con una expresión que mezclaba dolor y curiosidad. El día que me llevé a Luna, encontré algo en el cuarto de Elisa. ¿Qué encontró? Una carta que ella había escrito para usted, pero que nunca le dio. Lorenzo frunció el ceño. ¿Qué carta? Rosa María le hizo una seña a Luna para que abriera el cajón de la mesa de noche. Ahí había un sobre amarillento, con la letra de Elisa. La guardé todos estos años. Siempre pensé que algún día se la daría. Lorenzo tomó la carta con manos temblorosas. Estaba dirigida a él, con fecha del día anterior al secuestro de Luna. Lorenzo, mi amor, leyó en voz alta. Para cuando leas esta carta, yo ya no estaré aquí. No puedo seguir viviendo con esta tristeza que me está matando por dentro. Pero, sobre todo, no puedo seguir haciéndole daño a nuestra hija. La voz de Lorenzo se quebró. Sé que piensas que soy una mala madre. Tienes razón. Luna merece a alguien mejor que yo. Alguien que pueda sonreír cuando ella sonríe. Que pueda jugar sin sentir que se está ahogando por dentro. Lorenzo se detuvo, incapaz de continuar. Luna tomó la carta y siguió leyendo. Rosa María es más madre de Luna que yo. Ella sabe cómo hacerla feliz. Ella sabe cómo consolarla cuando llora. Si algo me pasa, por favor, cuida que Luna tenga en su vida a alguien como Rosa María. El silencio que siguió fue abrumador. Lorenzo se dejó caer en la silla junto a la cama, procesando las palabras de su esposa muerta. ¿Por qué nunca me dio esta carta?, le preguntó a Rosa María. Porque cuando la encontré, ya había tomado mi decisión. Y después ya no sabía cómo explicar que tenía una carta de su esposa muerta pidiendo exactamente lo que yo había hecho. Lorenzo miró a Luna, luego a Rosa María, luego otra vez la carta. Elisa sabía que usted amaba a Luna, y yo sabía que Elisa se estaba muriendo de tristeza. Por eso, cuando la vi dejar a Luna sola ese día, pensé que era una señal, que el destino me estaba diciendo que salvara a esa niña, pero me destruyó a mí en el proceso. Lo sé, y me he arrepentido de eso cada día de mi vida. Los tres se quedaron en silencio, cada uno procesando revelaciones que cambiaban por completo la historia que habían estado viviendo. ¿Sabe qué es lo más loco de todo esto?, dijo finalmente Lorenzo. Que tal vez Elisa tenía razón. Tal vez Luna necesitaba a alguien como usted en su vida. ¿Me perdona?
preguntó Rosa María, con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. Lorenzo la miró durante largos minutos. No puedo perdonar lo que me hizo, pero puedo perdonar por qué lo hizo. Era la respuesta más honesta que podía dar, y Rosa María la aceptó con una sonrisa triste. Cuide a mi niña, señor Galván. Es lo único que le pido. Siempre. Esa noche, Rosa María tuvo el último episodio de lucidez completa de su vida. Al día siguiente, ya no recordaba quién era Luna, ni quién era Lorenzo, ni por qué estaba en el hospital. Pero había una cosa que sí recordaba, como cantar Estrellita donde estás, para hacer dormir a una niña pequeña. 6 meses después de la última conversación lúcida con Rosa María, Luna y Lorenzo habían desarrollado una rutina que nunca pensaron que sería posible. Todas las tardes, después de que Lorenzo saliera de la oficina, se encontraban en el parque donde Luna había desaparecido 23 años atrás. El parque había cambiado completamente. Lorenzo había financiado su transformación en un memorial para niños desaparecidos, donde antes había juegos oxidados y bancas rotas. Ahora había un jardín hermoso con una fuente central y placas conmemorativas para cada niño que seguía perdido. ¿Estás segura de que quieres hacer esto aquí?, le preguntó Lorenzo a Luna, que estaba sentada en una banca nueva, aferrando el corazón de las estrellas contra su pecho. Necesito hacerlo aquí, donde todo empezó. Lorenzo se sentó a su lado, igual de nervioso que ella. Habían estado yendo a terapia familiar durante meses, pero ese día había algo diferente. Era la primera vez que Luna le había pedido que le leyera el cuento, como lo hacía cuando era pequeña. ¿Estás lista, mi pequeña estrella? Sí. Papá. La palabra papá seguía sonando extraña en sus labios, pero cada vez se sentía más natural. Lorenzo abrió el libro en la primera página y comenzó a leer con esa voz suave que había usado tantas noches durante 23 años de soledad. Era una vez una estrellita que se perdió en el cielo y no podía encontrar el camino de regreso a casa. Mientras él leía, algo mágico comenzó a suceder. Luna empezó a recordar. No eran los fragmentos confusos que había tenido antes, sino recuerdos completos, claros, hermosos. Las otras estrellas la buscaron por todas partes, continuó Lorenzo, pero no podían encontrarla porque había caído muy lejos, completó Luna. Sin darse cuenta de que lo había hecho, Lorenzo se detuvo, sorprendido, como, no sé, las palabras simplemente salieron. Luna lo miró con los ojos brillantes. Siga leyendo. La estrellita lloró mucho, pensando que nunca volvería a ver a su familia, pero su papá estrella nunca dejó de buscarla. Siguió Luna, con la voz entrecortada. Cada noche, él brillaba más fuerte, esperando que ella pudiera ver su luz desde lejos. Se miraron a los ojos, y por primera vez en más de 2 décadas, padre e hija estaban completamente conectados. Yo nunca dejé de brillar para ti, susurró Lorenzo, y yo siempre pude ver su luz. Aunque no entendiera de dónde venía, terminaron de leer el cuento juntos, cada uno completando las frases del otro, como si hubieran estado practicando toda la vida. Cuando llegaron a la última página, Luna se acurrucó contra el hombro de su padre, igual que lo hacía cuando tenía 4 años. Papá, ¿puedo contarle algo? Lo que quieras. Desde que supe la verdad, he estado teniendo sueños muy vívidos, sueños de cuando era pequeña. ¿Qué tipo de sueños? Sueño que usted me lleva a caballito por el jardín de la casa. Sueño que me enseña a contar las estrellas desde la ventana de mi cuarto. Sueño que me canta esa canción que dice, Estrellita, ¿dónde estás? Lorenzo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No son sueños, mi amor. Son recuerdos. Hacíamos todas esas cosas. De verdad, todos los días, hasta que... Su voz se quebró. Hasta que el trabajo se volvió más importante que estar contigo. No diga eso. Usted no tuvo la culpa de lo que pasó. Sí la tuve. Rosa María tenía razón. Yo no estaba presente. Estaba tan obsesionado con construir un imperio para dejarte, que me perdí de verte crecer. Luna se incorporó y tomó las manos de su padre entre las suyas. Pero ahora está aquí. Y yo también estoy aquí. Podemos construir nuevos recuerdos. Tú quieres eso. Realmente quieres que sea tu padre. Papá, durante 23 años sentí que me faltaba algo, que había un vacío en mi corazón que Rosa María, por mucho que me amara, nunca pudo llenar.
Ahora sé que era usted. Se abrazaron en el parque, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Alrededor de ellos, otras familias jugaban con sus hijos, ajenas al milagro que estaba ocurriendo en esa banca. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo Lorenzo cuando se separaron. «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiero que creemos algo juntos, algo que le dé significado a todo lo que hemos pasado». «¿Cómo qué?» «Una fundación, para ayudar a familias que han perdido niños, y para ayudar a niños que han perdido a sus familias». Los ojos de Luna se iluminaron. «¿En serio? Completamente en serio. Y quiero que tú la dirijas». «Papá, yo no sé nada de dirigir fundaciones. Soy maestra de preescolar. Eres exactamente lo que necesitamos. Alguien que entienda a los niños, que sepa cómo conectar con ellos. Alguien que haya vivido la experiencia de estar perdida y encontrar el camino de regreso a casa». Luna se quedó pensativa por unos minutos. «¿Cómo se llamaría? ¿Qué te parece Fundación Luna Nayeli, para honrar tanto a la niña que perdí como a la mujer que encontré?» «Me encanta. Pero hay una condición». «¿Cuál?» «Quiero que parte de la fundación se dedique a ayudar a personas como Rosa María, personas que toman decisiones desesperadas por amor y después no saben cómo arreglar las cosas». Lorenzo asintió. «Me parece perfecto». 3 meses después, la Fundación Luna Nayeli abrió sus puertas en un edificio que Lorenzo había comprado especialmente para ese propósito. Luna había dejado su trabajo en la guardería. Griselda había sido arrestada por malversación de fondos, tal como Lorenzo había predicho, y ahora se dedicaba completamente a la fundación. El primer caso que atendieron fue el de una niña de 6 años que había sido separada de su abuela por un malentendido legal. Luna trabajó día y noche para reunir a la familia, y cuando lo logró, supo que había encontrado su verdadera vocación. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo a Lorenzo una noche, mientras cenaban en la casa de Polanco. Luna había decidido mudarse ahí después de que Rosa María muriera pacíficamente mientras dormía. «¿Qué cosa?» «Que Rosa María me preparó para esto sin saberlo. Todos esos años enseñándome sobre la importancia de la familia, sobre el amor incondicional, sobre luchar por lo que es correcto. Me estaba preparando para ser quien soy ahora. La extrañas, todos los días, pero ya no con dolor. La extraño con gratitud». Lorenzo sonrió. Su hija había desarrollado una sabiduría que él nunca había tenido. «¿Quieres que vayamos a visitarla? Ahorita. ¿Por qué no?» Fueron al cementerio donde habían enterrado a Rosa María. En la lápida, Lorenzo había mandado grabar: «Rosa María Jiménez Galván amó profundamente y fue amada profundamente». Luna puso flores frescas en la tumba y se sentó en el pasto. «Hola, Rosa María. Quería contarle que papá y yo estamos bien, que aprendimos a ser familia y que usted tenía razón. El amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar». Lorenzo se sentó junto a ella. «Gracias, Rosa María, por cuidar a mi hija cuando yo no supe cómo hacerlo». Cuando regresaron a casa, Luna se detuvo en la puerta de su antiguo cuarto, el que Lorenzo había conservado intacto durante 23 años. «¿Puedo dormir aquí esta noche, en mi cuarto de cuando era niña?» «Por supuesto». Esa noche, por primera vez en más de 2 décadas, Lorenzo leyó El corazón de las estrellas en el cuarto de Luna, con ella acostada en su cama de dosel, igual que cuando tenía 4 años. Cuando terminó el cuento, Luna ya se había quedado dormida con una sonrisa en los labios. Lorenzo la arropó con cuidado y le susurró: «Buenas noches, mi pequeña estrella. Papá te ama mucho». Por fin, después de 23 años, su estrella había regresado a casa. 2 años después de aquel primer encuentro en el parque, la vida de Luna había encontrado un equilibrio que nunca había soñado posible. La Fundación Luna Nayeli se había convertido en una de las organizaciones más respetadas de México, habiendo reunido a más de 200 familias y ayudado a miles de niños en situaciones vulnerables. Esa mañana de abril, Luna se despertó en su cuarto de la casa de Polanco con una sensación extraña. Durante las últimas semanas, había estado más cansada de lo usual, con náuseas matutinas que al principio atribuyó al estrés del trabajo. Pero cuando se miró en el espejo del baño y vio su rostro radiante, supo exactamente qué era lo que estaba pasando. «Papá», le dijo a Lorenzo durante el desayuno, «necesito contarle algo». Lorenzo levantó la vista del periódico financiero que estaba leyendo. En estos 2 años había aprendido a leer cada expresión de su hija,
y había algo en su voz que lo puso en alerta. Todo está bien, más que bien. Luna sonrió con esa alegría pura que había heredado de la niña pequeña que alguna vez fue. Voy a tener un bebé. Lorenzo se quedó paralizado por un momento, procesando la noticia. Luego una sonrisa enorme se extendió por su rostro. ¿Un bebé? ¿En serio? ¿En serio? Ya tengo 2 meses. Lorenzo se levantó de la mesa y abrazó a su hija con una emoción que no había sentido desde el día que la recuperó. Voy a ser abuelo. Dios mío, voy a ser abuelo. Y yo voy a ser mamá. Luna se tocó el vientre con ternura. No puedo creer que voy a ser mamá. ¿Y el papá? ¿Quién es? Luna se ruborizó. Durante el último año había estado saliendo discretamente con el doctor Alejandro Herrera, hijo del investigador privado que había ayudado a Lorenzo a encontrarla. Era un pediatra de 32 años que trabajaba como voluntario en la fundación. Es Alejandro. Alejandro Herrera, el hijo de mi investigador. Sí, nos conocimos en la fundación y, bueno, las cosas se fueron dando. Lorenzo sonrió. Había visto cómo su hija y el joven doctor se miraban durante las reuniones de la fundación, pero había respetado su privacidad. ¿Él lo sabe? Se lo voy a decir esta noche, pero quería que usted fuera el primero en saberlo. Lorenzo sintió una emoción tan profunda que tuvo que sentarse. Después de tantos años de soledad, de dolor, de búsqueda, ahora tendría no solo a su hija de vuelta, sino que habría una nueva generación de la familia. ¿Ya pensaste cómo se va a llamar? Luna lo miró con una sonrisa misteriosa. Si es niña, quiero llamarla Elisa Rosa María. Lorenzo sintió que se le cortaba la respiración. En honor a mi mamá biológica, que me dio la vida, y en honor a Rosa María, que me dio amor. Quiero que mi hija sepa desde el primer día que las familias se construyen tanto con sangre como con decisiones de amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lorenzo. ¿Y si es niño? Lorenzo Alejandro, en honor a mi papá y a su papá. Luna, papá, esta bebé va a crecer sabiendo toda la verdad. Va a saber que a veces las familias se rompen, pero que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar las heridas. Esa noche, en una cena íntima en el mismo restaurante donde Lorenzo había llevado a Luna la primera vez que cenaron juntos como padre e hija, Luna le dio la noticia a Alejandro. El joven doctor se quedó sin habla por unos minutos. Luego se arrodilló junto a la mesa y le pidió matrimonio con un anillo que había estado cargando en el bolsillo durante meses, esperando el momento perfecto. ¿Es en serio?, le preguntó Luna, con lágrimas de felicidad. Completamente en serio. Te amo, Luna, y quiero ser el padre que esta bebé merece. Sí, sí, 1000 veces sí. Los otros comensales del restaurante aplaudieron cuando vieron la propuesta, sin saber que estaban presenciando otro capítulo en la historia de amor más extraordinaria que habían vivido. 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero hermosa en el jardín de la casa de Polanco, Luna y Alejandro se casaron. La novia llevó un vestido sencillo que acomodaba perfectamente su vientre de 7 meses y cargó un ramo que incluía las flores favoritas de Rosa María, margaritas blancas. Lorenzo la acompañó al altar con un orgullo que no cabía en su pecho. Cuando el sacerdote preguntó, ¿quién entrega a esta mujer?, respondió con voz firme, su familia que la ama y siempre la amará. 2 meses después, en una madrugada de diciembre, nació Elisa Rosa María Herrera Galván. Era una bebé hermosa, con los ojos verdes de su abuelo y la sonrisa serena de su mamá. Lorenzo se quedó mirando a su nieta a través del cristal del cunero del hospital, sin poder creer que después de tanto dolor, la vida le había dado esa bendición tan perfecta. ¿Cómo se siente ser abuelo?, le preguntó Alejandro, que se había convertido en el hijo que Lorenzo nunca tuvo, como si mi vida finalmente tuviera sentido completo. Cuando Luna pudo recibir visitas, Lorenzo entró a su cuarto con un regalo especial, una copia nueva de El corazón de las estrellas, idéntica a la original, pero con una dedicatoria nueva, para Elisa Rosa María, la estrellita más nueva de nuestra familia. Que siempre sepas que eres amada por generaciones de gente que te esperó con el corazón abierto, con todo nuestro amor. Abuelo Lorenzo y mamá Luna. Es perfecta, susurró Luna, con su bebé en brazos, como su mamá.
como su bisabuela Elisa, como su abuela del corazón Rosa María. Un año después, en el aniversario de la muerte de Rosa María, Luna organizó una ceremonia especial en el Parque Memorial. Había mandado construir una estatua de una mujer leyendo un libro a una niña pequeña, con una placa que decía: «En memoria de todas las madres del corazón que aman sin condiciones». Luna se paró frente a la estatua, cargando a Elisa Rosa María, que ahora tenía 1 año y ya caminaba con pasos tambaleantes. «Rosa María», dijo Luna en voz alta, «quería que conociera a su bisnieta. Se llama Elisa Rosa María, como usted pidió que fuera, y va a crecer sabiendo que usted fue una parte importante de nuestra historia». Lorenzo se acercó y puso su brazo alrededor de Luna. Alejandro se unió a ellos, creando un círculo de amor alrededor de la bebé. «Quería leerle algo a la familia», dijo Luna, sacando el libro gastado que había llevado consigo durante tantos años. Abrió El corazón de las estrellas y comenzó a leer, pero esta vez con una audiencia especial: su esposo, su padre y su hija. Era una vez una estrellita que se perdió en el cielo y no podía encontrar el camino de regreso a casa. Mientras leía, Elisa Rosa María extendió sus manitas hacia el libro, como si reconociera algo familiar en esas páginas que habían unido a tantas generaciones de su familia. «Pero las estrellas nunca se pierden para siempre», continuó Luna, «porque el amor de su familia siempre las guía de regreso a casa». Cuando terminó de leer, Lorenzo tomó a su nieta en brazos y señaló al cielo, donde las primeras estrellas de la noche comenzaban a aparecer. «¿Ves esas estrellitas, mi amor? Todas y cada una de ellas están cuidando a nuestra familia. Tu bisabuela Elisa, tu abuela Rosa María y todas las personas que nos han amado están ahí arriba, asegurándose de que nunca nos perdamos». Elisa Rosa María miró hacia el cielo y sonrió, como si entendiera perfectamente lo que le estaba diciendo su abuelo. Esa noche, como todas las noches desde que había regresado a casa, Luna y Lorenzo mantuvieron su tradición. Se sentaron en el cuarto de la niña y leyeron El corazón de las estrellas juntos, pero ahora con una nueva generación escuchando, y mientras Elisa Rosa María se quedaba dormida en su cuna, rodeada del amor de 3 generaciones, las estrellas brillaron más fuerte esa noche, como si supieran que finalmente, después de tanto tiempo, todas las estrellas perdidas habían encontrado el camino de regreso a casa.